Bienvenido al capítulo 11. Disfruta. Jaune miró fijamente el libro que estaba abierto ante él. Debería leerlo, lo sabía, pero ahora mismo era imposible. Simplemente permanecer despierto requería una enorme cantidad de concentración. ¿Pero alguien podría culparlo? La semana pasada fue un infierno. Desde que rompió el vínculo con Penny, Geppetto hizo todo lo posible con Ares y probó su semblanza, todo ello además de sus lecciones de recuperación. Como resultado, Jaune se retiraba a su habitación exhausto, tanto mental como físicamente. Pero ni siquiera el sueño le dio respiro. Todos los días, o más bien todas las noches, justo antes de retirarse a la cama, se reconectaba con Penny en The Room. Hablarían un poco y luego comenzarían los exámenes. No tenía idea de por qué era necesario, pero Penny insistió, y cada vez que él intentaba cuestionarlo, a ella se le llenaban los ojos de lágrimas y murmuraba algo acerca de que él no tenía que hacerlo si le disgustaba. Fue un simple sentimiento de culpa. Ambos lo sabían, pero eso no lo hacía menos efectivo. No es que esos exámenes fueran particularmente duros, ni siquiera largos. Normalmente duraban solo unos minutos y todo lo que tenía que hacer era dar su opinión sobre el aspecto de Penny. El verdadero problema fueron los sueños que tuvo después de eso. Eran detallados. Muy detallado. Se sentía como la peor clase de escoria por tener sueños así sobre su mejor amigo. Pero, de nuevo, ¿alguien podría culparlo? Era un niño sano y todas las noches veía a Penny desnuda en distintos estados. Al menos la había convencido de usar ropa interior. Eso le ayudó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos, pero aún así no era fácil. Especialmente cuando ella le exigió que comprobara si una parte particular de su cuerpo se sentía bien. No debería haber importado, ya que ella no era real, pero definitivamente se sentía real. Algunas imágenes pasaron por su mente. Todavía podía recordar la sensación de tocar su cuerpo. Su cálido, suave, de tener malos pensamientos. Jaune. Le tomó unos segundos darse cuenta de que le estaban hablando. El chico rubio levantó la cabeza para ver a Geppetto mirándolo fijamente. Lo siento, doctor. ¿Qué estaba diciendo? Estaba preguntando si todo está bien. Parece que estás distraído mucho últimamente. Jaune sacudió la cabeza, tratando de reprimir un bostezo. Supongo que simplemente estoy cansado. Geppetto lo miró por un momento y luego asintió. Bueno, tuvimos una semana ocupada. Revisó su pergamino y tarareó. Muy bien, acortemos la lección de hoy. En ese estado no aprenderás nada de todos modos. Jaune asintió agradecido y salió de la oficina de Geppetto. Dejó escapar un suspiro de cansancio y esta vez no intentó detener el bostezo. Se preguntó distraídamente qué hacer con toda una tarde libre. ¿Jugar algunos videojuegos? ¿Ver la televisión? ¿Leer algunos cómics? Después de una breve consideración, descartó todas estas ideas y se dirigió directamente a su habitación. En este momento lo que más deseaba era descansar un poco. Con suerte, esta vez Penny le mostraría algo de misericordia. El chico rubio tarareó, pensando en su amigo. Ha pasado casi una semana desde que cortaron el vínculo, y fue un cambio tanto más pequeño como más grande de lo que esperaba. Todavía podía ver el avatar de Penny, pero estaba borroso, a veces fallaba o simplemente se convertía en una simple bola de luz verde. Todavía podían hablar, pero era como si él estuviera leyendo mensajes y simplemente imaginando que era ella quien lo decía. Y, por supuesto, él no podía sentir sus emociones. Pero todavía era consciente de su presencia, como una picazón en la parte posterior de su cabeza, justo donde estaba su implante. Sin siquiera pensarlo, extendió la mano y tocó la suave superficie de metal. Al principio se avergonzó de ello. Lo vio como un eterno recordatorio del hecho de que, al final del día, todavía estaba lisiado. Pero ahora, era un símbolo. De él superando su discapacidad. De su conexión con Penny. De su implicación en Ares. El chico rubio sonrió. Geppetto dijo que ya estaba trabajando en el tercer modelo del traje. Jaune no podía esperar a descubrir de qué sería capaz. AV2-5 registra la entrada 11 tal como esperaba, cortar el vínculo con Simple Soul aumentó en gran medida la capacidad de la apariencia del operador. Si bien inicialmente condujo a una disminución general en el rendimiento de Ares, el operador lo describió como que el traje se sentía más pesado, después de algo de práctica comenzó a regresar a los niveles estándar. Sin embargo, hay algunas diferencias. El consumo de aura aumentó y parece que el operador tiene problemas para mantener un rendimiento constante en entornos que cambian rápidamente.
Sin embargo, es capaz de operar el traje con mucha mayor precisión cuando puede concentrarse en una sola tarea. Si bien el traje se mueve más lento, parece que reacciona más rápido a las órdenes del operador. En conclusión, si bien vincularse con Simple Soul facilita el manejo del traje, cortarlo y asumir el control total puede ser beneficioso en determinadas situaciones. Ambos ops deben explorar otras opciones. En cuanto al problema del sobrecalentamiento, inicialmente intenté limitar la cantidad de aura que el operador puede transferir al traje, pero tuvo el efecto contrario al previsto. La transferencia limitada de aura obligó al operador a crear más enlaces, aumentando así el consumo de aura y, como resultado, la generación de calor. Pero creo que finalmente encontré la solución y una posible forma de operar el traje sin usar la apariencia del operador. Dado que limitar la transferencia de aura no resolvió el problema, intenté hacerlo más fácil instalando un conector adicional para la transferencia directa de aura. El aumento en el rendimiento fue notable, pero no tan grande como sugerían las simulaciones. Aún así, es la mejor solución que se me ocurre. Creo que agregar más encajes, así como integrarlos adecuadamente en las estructuras del traje, debería conducir a resultados aún mejores. El modelo 145 de Adlesian Knight todavía era considerado, por muchos, la mejor entrega de la serie. Aunque tenía más de 10 años y ya se habían desarrollado varios modelos nuevos, seguía siendo el droide de combate más producido y utilizado tanto por el ejército adlesiano como por muchas empresas privadas en todo el mundo. Barato en producción, fácil de mantener, puede que no tenga un rendimiento tan bueno como las unidades más nuevas, pero podría resistir las amenazas más comunes, especialmente en grandes cantidades. Jaune sonrió, aplastando la cabeza de uno de esos caballeros en su mano. Lo levantó frente a él, usando la unidad inutilizada para protegerse de los disparos entrantes. Corrió hacia adelante, chocando contra otro droide, su puño se estrelló contra su torso. Voló por toda la habitación y se estrelló contra la pared, sus restos volaron en todas direcciones. La sonrisa maníaca que adornaba el rostro de Jaune se hizo aún más grande. Esto es asombroso. El rubio corrió hacia adelante, dejando caer su escudo improvisado, las balas lo persiguieron. Sabía que podía simplemente correr hacia adelante, que las balas de bajo calibre no podían lastimarlo, pero Gepetto insistió en que tratara de evitar lo más posible que lo alcanzaran. Y maldita sea, era mucho más divertido de esa manera. Rodeó a su oponente, acortando lentamente la distancia y esperando. Las armas eran armas maravillosas, pero, a diferencia de algunos juegos y muchas películas querían hacerte creer, no se podía disparar infinitamente. En algún momento, tuviste que recargar. El caballero adlesiano podría recargar su SAR en 1,5 segundos. Jaune, vestido con la tercera versión del traje Ares, cubrió los 10 metros que lo separaban de su objetivo en menos de la mitad de ese tiempo. Agarró al droide por el cuello y su otra mano se cerró sobre el brazo del mecha. Tiró, arrancando el apéndice, luego empujó su cabeza hacia abajo, hasta encontrar su rodilla ascendente. El caballero adlesiano cayó al suelo, ahora nada más que un fardo de chatarra y repuestos. Eran buenas unidades, capaces de defenderse incluso contra Grimm más grandes, si tenían la ventaja numérica. Y Jaune simplemente destrozó 20 de ellos en menos de 10 minutos. Miró a su alrededor, solo para asegurarse de que no hubiera más enemigos. ¿Centavo? Uno de los droides caídos estaba rodeado de un tono rojo. Jaune le quitó el arma al caballero que acababa de derrotar, apuntó y lanzó 2 ráfagas cortas. El tono rojo desapareció, pero Jaune no bajó el arma. No detecto más unidades enemigas activas. Creo que la prueba ha terminado. Jaune se quedó allí por unos momentos, jadeando pesadamente. El sonido de los frenéticos latidos de su corazón en sus oídos, el dolor en sus músculos, la euforía de la victoria, era demasiado. Echó la cabeza hacia atrás y gritó, anunciando su triunfo al mundo entero. «Supongo que lo disfrutaste». Jaune se volvió hacia Gepetto, quien acababa de entrar a la habitación. El viejo doctor observó a su alumno con una sonrisa divertida. Jaune se rió entre dientes, pero toda la emoción superó cualquier vergüenza que pudiera haber sentido. «Sí, entonces, ¿cómo estuvo?» ¡Increíble! Se mueve mucho más suave que antes, no drena tanta aura y no se convierte en un horno cuando quiero empujarlo más fuerte. Me alegra oírlo. Necesito algo de tiempo para analizar los datos que obtuvimos, pero parece prometedor. Por ahora, tómate un descanso, reanudaremos las pruebas en media hora. ¿Debería quitarme el traje? No hay necesidad. El rubio asintió y se apoyó contra la pared.
El Ares MK3 parecía idéntico a su predecesor, pero algo debe haber cambiado ya que pilotarlo parecía mucho más fácil. Jaune supuso que podría pedirle a Geppetto los detalles, pero descartó la idea. Cometió este error una vez y pasó las siguientes 3 horas sentado allí, tratando desesperadamente de captar incluso una sola palabra comprensible del relativo diluvio que el viejo científico estaba arrojando. Finalmente, su padre lo salvó y juró no volver a cometer este error nunca más. Unos minutos más tarde, Geppetto anunció que era hora de comenzar el siguiente ejercicio. Esta vez fue una carrera de obstáculos. Jaune sonrió. No podía esperar a ver de qué era capaz su nuevo juguete. Las primeras pruebas del MK3 son muy prometedoras. La unidad funciona mucho mejor y el problema del sobrecalentamiento ha desaparecido casi por completo. Creo que es seguro decir que abandonar la construcción híbrida y centrarse en Aura Fibers fue la decisión correcta. Si bien no pude descartar por completo los materiales tradicionales, reemplacé la mayoría de ellos. Si bien me obligó a diseñar muchos subsistemas desde cero, sin mencionar el mayor costo y tiempo de producción, los resultados bien valen el esfuerzo. Incluso en su estado actual, la nueva unidad es más que capaz de defenderse en una pelea. La velocidad y la potencia están por encima de lo que esperaba, pero sus capacidades defensivas necesitan mejorar. La implementación de la tecnología IDE debería resolver este problema. Los sensores adicionales resultaron bastante útiles. Si bien el operador tiene problemas para operar todos los sistemas auxiliares por sí solo, con el apoyo de Simple Sul puede hacer buen uso de toda la información adicional. Si bien dudaba en buscar esta solución, ya que es poco probable que la conexión entre operador y Simple Sul pueda replicarse por completo, creo que una versión simplificada podría usarse en modelos producidos en masa. El único inconveniente significativo de todos los cambios implementados es el aumento del consumo de aura, cuando se opera a máxima potencia. El operador puede durar solo 20 minutos, en comparación con casi una hora del MK2. Sin embargo, cuando se opera en configuraciones más bajas, puede durar incluso más que antes. Resumiendo, el rendimiento general experimentó un gran aumento en comparación con el modelo anterior. Tiempo de operación reducido en la configuración máxima. Aumentado en la configuración más baja. En la configuración estándar, el tiempo de funcionamiento es prácticamente el mismo. Mayor velocidad y fuerza. Menor durabilidad, especialmente contra fuerza contundente. Debería solucionarse fácilmente implementando la tecnología IDE. La implementación de escáneres adicionales, incluso si el operador necesita asistencia externa para operarlos en la mayoría de los casos, resultó muy beneficiosa. Explorar más opciones que aprovechen la conexión de operador y Simple Sul puede resultar beneficioso, incluso si dichas soluciones serán difíciles de replicar para uso general. Aura Fibers demostró ser un material mucho más eficaz de lo previsto. Se necesitan más pruebas para determinar todo su potencial. Conclusión. El rendimiento actual de la unidad Ares supera con creces lo establecido como mínimamente aceptable para el proyecto inicial y, en algunos casos, incluso nuestros mejores escenarios. Incluso si no fuera su función prevista, el traje es capaz de ofrecer un alto rendimiento en una pelea y debería resultar eficaz para combatir a la mayoría de los Grimm que se encuentran comúnmente, así como a los oponentes armados. Si bien no consideraría que el traje esté terminado todavía, creo que es hora de pasar a las pruebas de campo. Además, gracias a todos los datos que pude obtener de las pruebas recientes, creo que estoy listo para comenzar la construcción de una unidad personal para Simple Sul. Todo lo que necesito ahora es un plano, pero según nuestro acuerdo, Simple Sul me lo entregará cuando esté listo. Estoy cerca ahora, muy cerca. Geppetto se estiró y reprimió un bostezo. Se quedó mirando la última entrada de su diario, considerando sus opciones. Las pruebas de campo eran un paso necesario, pero también un tema muy delicado que aún tenía que abordar con Arthur. Miró su pergamino. Eran casi las 3 de la mañana. Arthur estaba dormido realizando simulacros nocturnos para las pobres almas que estaban bajo su tierno cuidado. Supongo que dormiré un poco. Y tal vez haga algunos planes. Esta no era una conversación a la que pudiera entablar sin estar preparado. Entonces quieres comenzar las pruebas de campo ahora, ¿verdad? Y ahí va el plan. Geppetto suspiró. Arthur no tardó nada en descubrir de qué quería hablar. El patriarca de Ark escuchó el informe de Geppetto sobre el progreso de Ares sin interrumpir, luego asintió una vez y fue directo al grano. Sí. Creo que el diseño actual es lo mejor que se me ocurre con nuestro conocimiento actual. Todo lo que queda es la optimización.
Algunas cosas puedo hacer en el laboratorio, pero para seguir avanzando, Ares necesita algo de experiencia en vivo. Está bien. Manténme informado sobre cualquier progreso. Y manténlo alejado de Grimm por ahora. Gepetto parpadeó. Eso fue inesperado. Arturo sonrió. ¿Sorprendido? Sí. Gepetto se masajeó la frente. Estaba seguro de que tendría que luchar con uñas y dientes para que aceptaras esto. No es que no supiera que esto sucedería tarde o temprano. Tuve mucho tiempo para pensar en ello y me di cuenta de una cosa, que hay dos tipos de personas en este mundo. Los que se esconden y los que luchan. Y Jaune es definitivamente un guerrero. ¿Cómo lo sabes? Por un lado, él es mi hijo. Y además de eso, no pasó mucho tiempo desde que se fue a luchar contra terroristas armados para salvar a un grupo de personas que nunca había conocido antes. Cuando hablamos después, pude verlo en sus ojos. Este fuego, este deseo ardiente de salir y hacer algo, de marcar la diferencia. Arthur se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Tendría que ser un gran hipócrita para negarle esa oportunidad. Incluso si eso significa poner su vida en peligro. Sí. No lo detendré. Solo me aseguraré de que esté más preparado que yo cuando corrí. Allí afuera. Tuviste años de entrenamiento de combate, sin mencionar un equipo que te cuidaba las espaldas. Y no necesitabas implantes para poder caminar. Arturo se rió entre dientes. Cierto. Pero no tenía una servoarmadura de alta tecnología, ni un amigo que aparentemente pueda piratear cualquier dispositivo o sistema, sin importar cuán bien protegido esté. En cuanto al entrenamiento de combate, podemos resolver algo. Simplemente no lo arrojes. Déjalo jugar con los droides primero. Gepetto se rió. Bueno, si estás tan dispuesto a darme luz verde, no me quejaré. Muy bien, necesito irme ahora. Te dejaré los detalles, solo manténme informado. Hasta luego, Toc. Con eso terminó la llamada. Gepetto se quedó mirando la pantalla oscura por unos momentos, sus labios lentamente se torcieron en una sonrisa. El acuerdo de Arthur fue una sorpresa, pero bienvenida. Con su bendición, el proyecto Ares podría pasar a la siguiente etapa. Siempre que Jaune estuviera de acuerdo. Será más difícil y también más peligroso, pero de alguna manera el viejo científico no dudaba de que su paciente decidiría llevarlo a cabo. La pálida luz de la luna cubría el mundo, reflejándose en la nieve blanca y pura. Emitía suficiente luz para ver con bastante claridad, a pesar de ser de noche. Por eso Jaune estuvo pegado a la ventana del Bullard durante la mayor parte de su vuelo. Ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo estuvieron en el aire, estaba demasiado ocupado absorbiendo las increíbles vistas. Algunas personas podrían afirmar que una tundra cubierta de nieve por la noche no era tan interesante. Esas personas, naturalmente, tenían todo el derecho a tener su propia opinión. Y estaban total y absolutamente equivocados. Tal vez fuese como la nieve brillaba bajo la pálida luz. Tal vez fue como los árboles cubiertos de nieve que podía distinguir frente a él se balanceaban suavemente bajo el viento, pero la belleza primordial de esta vista realmente habló al alma de Jaune. Solo deseaba que Penny estuviera allí para admirarlo con él. Pero tan lejos de la clínica les era imposible conectarse. No importa. Una vez que tenga su cuerpo, iremos a acampar. Quizás papá también te acompañará. Será como en los viejos tiempos. El rubio sonrió. Su padre lo llevó a acampar al bosque varias veces. Tiempo a solas de los chicos, lo llamó. Solo fueron 2 o 3 veces, nunca por más de 3 días y nunca demasiado lejos de la ciudad más cercana. Arthur prometió que irían a un verdadero viaje de campamento una vez que Jaune cumpliera 13 años. La sonrisa del rubio cayó un poco. Eso nunca sucedió, debido a que estaba paralizado y necesitaba atención médica constante. Jaune suspiró y sacudió la cabeza para deshacerse de los pensamientos desagradables. Las cosas estaban mal en aquel entonces, pero ahora estaban bien. Podía volver a caminar. Casi podía correr. Tenía un amigo increíble en Penny y se atreve a decirlo, en Gepetto. Tenía Ares. Su sonrisa volvió. Cuando su padre lo llamó y le dijo que saldría de la ciudad para realizar pruebas de campo de Ares, el chico rubio no podía creer lo que oía. Solo cuando Gepetto entró en su habitación y confirmó que realmente estaba sucediendo, Jaune creyó. Considéralo un calentamiento. Si lo haces bien, iremos a ese viaje de campamento que te prometí. Dijo su padre. Por supuesto, aunque era su clínica privada, Gepetto no podía simplemente secuestrar a uno de sus pacientes y llevarlo a algún lugar de las tierras salvajes de Adlesian. La gente haría preguntas.
Entonces, ayer Jaune había terminado su rehabilitación y ya no era paciente de la clínica de Geppetto. Al menos oficialmente. Jaune no estaba seguro de qué razón de mierda dio Geppetto para mantenerlo allí, o más importante, cómo su padre convenció al resto de su familia de que debería quedarse, pero sucedió. El rubio volvió a sonreír. No estaba seguro de a dónde lo llevaba el viejo doctor, pero no pudo evitar la emoción que se acumulaba. Ares estaba a punto de finalizar. Geppetto dijo que la estructura principal del traje era tan buena como se podía conseguir con la tecnología actual. Lo único que quedaba por hacer era pulir detalles. Mejoras menores de rendimiento, agregando un HUD adecuado y equipo adicional. Y armas. Jaune no se atrevió a preguntar, pero Geppetto confirmó que las pruebas en vivo incluirían combate real. No de inmediato, pero dijo con una sonrisa que si todo salía según lo planeado, Jaune tendría la oportunidad de pelear contra el verdadero Grimm en 2 o 3 semanas. El rubio sonrió. Ni siquiera hace un año, estaba en una cama de hospital, completamente paralizado y sin ninguna esperanza de recuperarse jamás. Ahora estaba cerca de enfrentarse al mayor enemigo de la humanidad, un sueño que había abandonado hacía mucho tiempo. Y todo gracias a este anciano excéntrico sentado a su lado. Jaune miró a Geppetto, que aparentemente estaba completamente concentrado en pilotar el Gran Bullard. ¿Cómo podría alguna vez pagarle el anciano todo lo que había hecho por él? Supongo que tendré que pensar en algo. Jaune salió de sus cavilaciones cuando el Bullard comenzó a disminuir la velocidad. Flotó por un momento antes de comenzar un lento descenso. «Estamos aquí», anunció Geppetto. Jaune miró a su alrededor con curiosidad. Estaban en un gran claro, rodeado de árboles cubiertos de nieve. Él podría ver 2 edificios frente a ellos, una cabaña de madera y una especie de granero. En general, parecía más una especie de granja que una instalación de prueba secreta. Coge el traje y llévalo al granero. Luego únete a mí en la casa. Necesitamos hablar sobre algunas cosas. Entonces, ¿de qué querías hablar?, preguntó Jaune una vez que los dos se calmaron. Sobre el futuro. Ares está a punto de completarse. De hecho, ya es completamente funcional, todo lo que falta son algunos toques finales. Dijo Geppetto. Eso significa que, una vez que hayamos terminado con las pruebas prácticas, su participación ya no será necesaria. Oh. Jaune se desinfló. Entonces esto fue todo, ¿eh? Sabía desde el principio que esto no duraría para siempre. Entonces, tienes que decidir qué quieres hacer. El rubio parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Puedes dejar Ares y volver a Vale o quedarte aquí en Atlas. Ir a la escuela y llevar una vida normal. Oh. Geppetto se inclinó más cerca, con los ojos fijos en los de Jaune. Podríamos poner nuestro pequeño proyecto en marcha. Buen uso. Jaune se movió incómodo. La idea de continuar con Ares era atractiva, pero la mirada del hombre mayor era demasiado intensa para su gusto. ¿Soy realmente yo quien debería decidir esas cosas? Después de todo, es tu proyecto. Es nuestro proyecto, Jaune. Tuve una idea, pero las ideas son baratas. Hacerlas realidad es lo que es difícil, y esta nunca se haría realidad sin tu ayuda. Así que sí, creo que tienes mucho que decir sobre Ares. Futuro como yo. Quizás más, considerando que eres literalmente la única persona en todo el mundo que puede pilotar esta maldita cosa. Jaune se rió, frotándose la nuca. Sí se consideraba parte de Ares, pero haberlo dicho así en voz alta por el propio Geppetto lo hacía sentir bien. Bueno, ciertamente me gustaría continuar. No me sentiría bien dejarlo en el sótano y acumulando polvo. Dijo, sonriendo al hombre mayor, quien respondió de la misma manera. Lo sé, ¿verdad? Sería un desperdicio. Tomó otro sorbo de su taza y tarareó. Entonces, solo para que conste, ambos estamos de acuerdo en que se debe utilizar Ares. Jaune asintió con entusiasmo. Geppetto sonrió, pero pronto cayó. Bien. Desafortunadamente, eso significa que pronto tendremos que lidiar con la mayor plaga que atormenta a la humanidad. La política. El viejo doctor escupió la última palabra con tal odio que Jaune no pudo evitar hacer una mueca de dolor. ¿Fue realmente tan malo? Aunque siempre tuve la intención de producirlo en masa, no creo que sea posible. No hasta que se desarrolle un método más eficiente para producir Aura Fibers. Eso significa que el modelo 3-5 seguirá siendo la única unidad Ares en funcionamiento en el futuro previsible. Lo que significa que habrá gente influyente, que querrá tomar el control y tenemos que decidir con quién nos ponemos del lado. ¿Realmente tenemos que hacerlo?
No es como si alguien pudiera quitarte Ares, ¿verdad? No, no pueden. Al menos no inmediatamente, pero habrá personas, con el consejo al frente, que lo intentarán. Si no para usarlo para ganar más influencia, entonces para evitar que alguien más lo haga. Cuanto más tratemos de mantenernos independientes, más presionarán. A largo plazo será más fácil conseguir aliados. ¿Es mejor proponer cooperación que te la pidan? Así es. Ahora mismo tenemos todas las cartas, por lo que podemos negociar algunas buenas condiciones para nosotros. Si esperamos, podríamos encontrarnos en una situación en la que necesitemos algo de apoyo. Geppetto tomó un sorbo de su taza y permaneció en silencio unos instantes. Podríamos pasar mucho tiempo considerando quién podría ser el mejor aliado, pero todo se reduce a 3 opciones. O buscamos una empresa privada influyente que nos ayude a obtener ganancias. Si lo hacemos bien, esto debería ofrecer la mayor independencia, pero el mejor y lamentablemente el único candidato real aquí es Kosude. ¿Por qué es desafortunado? Incluso yo sé que los Tshne son las personas más ricas de Remnant. Porque, Jaune, también son unos imbéciles egocéntricos, arrogantes y codiciosos, que venderían a su propia familia como esclava si el precio fuera el correcto. Solo les importa ganar más dinero y no se puede confiar en ellos, bajo ninguna circunstancia. Geppetto lo dijo todo con voz tranquila, pero Jaune podía sentir el odio puro que irradiaba el hombre. Me pregunto si hay alguna historia entre Geppetto y la Kosude. Está bien. ¿Cuáles son nuestras otras opciones? Gobierno y ejército. ¿No son básicamente lo mismo? En realidad no. Si bien los militares están técnicamente controlados por el Consejo, a menos que sea algo realmente grande, quien toma las decisiones es Iron War. Y él es probablemente el único político en el que confío para hacer lo correcto, en lugar del más popular. Esperar. Jaune dijo, ¿no podemos simplemente actuar como cazadores independientes? ¿Como mi papá? Desafortunadamente, no. Incluso los cazadores tienen que estar registrados para obtener una licencia y poder aceptar trabajos oficiales, usar armas en la ciudad, etc. Incluso si te registráramos como cazador, a lo cual tendrías que ir a la escuela si apruebas un examen, la gente seguirá queriendo intentar tomar control de ti. Como fuerza completamente independiente, usted, o mejor dicho Ares, es demasiado peligroso. ¿Pero por qué? Los resultados de mis pruebas de combate no son tan buenos. Tal vez. Pero lograste defenderte contra Chacal. Investigué un poco sobre él, y aunque supuestamente no es extremadamente hábil, es un cazador. Y lograste mantenerlo a raya. Más bien, apenas logré que no me mataran. Jaune murmuró. Geppetto se encogió de hombros. No importa. La gente creerá lo que quiera. Un mecha que pueda enfrentarse a un cazador entrenado es valioso. Una armadura que permite a 15 años sin entrenamiento y que apenas pueden caminar hacer lo mismo es peligrosa. ¿Sabes por qué? Jaune negó con la cabeza. Porque una máquina sin sentido no se volverá rebelde. No decidirá huir a otro reino o establecerse en algún lugar. Siempre obedecerá órdenes. Es fácil de controlar. Pero una tecnología que potencialmente permita a cualquiera luchar a nivel de cazador, eso es algo que ningún gobierno querría. ¿Pero por qué? Si todos fueran lo suficientemente fuertes para luchar contra Grimm, estaríamos más seguros, ¿verdad? Geppetto sacudió la cabeza lentamente. De Grimm, tal vez. Pero el mayor enemigo del hombre son y siempre serán otros hombres. ¿Por qué crees que no todos tienen su aura desbloqueada? Porque es muy difícil hacerlo. Y requiere entrenamiento para usarlo efectivamente. Sí, esas son razones válidas, pero hay otra. La escalada de poder. ¿Escalada de poder? Sí. Para una persona normal, sin aura, una simple pistola, o incluso un cuchillo, es una gran amenaza. Un solo oficial de policía, con una simple pistola tiene suficiente poder para detener a un criminal promedio. En respuesta a eso, los criminales buscan adquirir más poder. Se agrupan, se arman con armas más grandes, etc. ¿Por qué crees que no damos mejores equipos a la policía en respuesta? Jaune reflexionó sobre la pregunta por un momento. ¿Porque entonces los criminales comprarían armas más grandes? Geppetto sonrió y asintió. Exactamente. Claro, no todos los pequeños ladrones comenzarían a llevar rifles de asalto, y es posible que veamos una disminución en los delitos menores, pero cualquier incidente mayor se volvería aún más devastador. Es lo mismo con aura. Es fácil someter a los civiles, pero un cazador es otra historia.
Pero si todos tuvieran su aura desbloqueada, ¿realmente cambiaría algo? Todos estarían en el mismo nivel. Desafortunadamente, no. Aura funciona como un multiplicador. La diferencia entre las personas que están en buena forma física y las que no sería aún mayor. Pero incluso si ese no fuera el caso, hay otro problema con el hecho de que toda la población tenga superpoderes. Daños colaterales. Imagina que dos personas se pelean. Por lo general, termina con algunos moretones y poco o ningún daño a la propiedad. Pero si fueran dos cazadores... Geppetto negó con la cabeza. Solo recuerda el desastre que tú y Chacal hicieron. Y créeme, puede ser mucho peor. Jaune hizo una mueca. ¿Realmente hizo un desastre en aquel entonces, no? Por eso registramos a los cazadores, para mantenerlos bajo control. Especialmente a los más poderosos, pero ¿realmente tenemos que hacer esto oficial? Podríamos mantenerlo extraoficial. Simplemente salir de vez en cuando, ayudar a la gente en problemas y marcharnos poco después. Geppetto miró al chico rubio y sonrió. ¿Quieres convertirte en un superhéroe justiciero? Jaune se rió entre dientes, frotándose la nuca. Debo admitir que lo consideré, lo hiciste. Pero eso fue antes de que lucharas contra Chacal. Ahora que el consejo sabe sobre Ares, no se dejarán engañar. Al menos no por mucho tiempo. Y por mucho que no me guste la idea, es mejor trabajar con ellos que contra ellos. Jaune suspiró. Entonces, ¿son los militares o el consejo? Más o menos. Jaune gimió. No era más que un adolescente lisiado. ¿Por qué Geppetto le pedía que tomara decisiones tan importantes? Realmente no sé qué decir, doctor. Geppetto se rió entre dientes y asintió. Supongo. Pero no te preocupes, no es que tengamos que tomar ninguna decisión ahora mismo. Todavía tenemos al menos un mes de pruebas antes de que te permita usar Ares en combate real, así que todavía tenemos tiempo. Solo quería que usted fuera consciente de la situación en la que nos encontramos. El hombre mayor se levantó y le dio unas palmaditas en el hombro a Jaune. Piénsalo. Pero por ahora, ve a dormir un poco. Comenzaremos las pruebas mañana temprano. Está bien. Jaune se levantó y le sonrió al hombre mayor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jaune. Y eso lo concluye. Ares entra en la siguiente etapa de desarrollo y Jaune, Geppetto y Arthur tienen que tomar algunas decisiones importantes. Menos mal que todavía tienen algo de tiempo para pensarlo, ¿verdad?